Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En este video vamos a continuar con el análisis del ciclo Urano-Saturno sobre la carta natal de Argentina, puntualizando en el ciclo actual que se inició durante los años 2001 y 2002. En el video anterior hablamos sobre las distintas fases que componen un ciclo planetario, en este caso analizado sobre la carta natal de un país, Argentina. Mencionamos las temáticas que había traído el ciclo anterior en sus distintas fases, desde la conjunción, la fase creciente, la oposición, hasta la cuadratura decreciente. Para hacer un breve repaso de lo que había traído el ciclo anterior, habíamos analizado distintas cartas y vimos que ese ciclo se inició allá por los años 1917-1918, trayendo el tema del conflicto entre dos formas de organización económica, social y política que tenían que ver con el enfrentamiento que años después se va a cristalizar entre el comunismo y el capitalismo en el contexto de la segunda posguerra y específicamente en el periodo que se conoció como Guerra Fría. Recordemos que en 1917 estalla en Rusia un proceso revolucionario que tiene impacto a nivel internacional y Argentina no quedó exenta de ese escenario. Entonces, este hecho, que coincide con el inicio del ciclo Urano-Saturno sobre la carta natal de Argentina, marcó un proceso de conflictividad social ascendente. Durante 1917 ya era muy visible y tuvo un punto álgido en hechos como la reforma universitaria, la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. Ese ciclo también vino acompañado por la presencia de las mujeres en la escena pública y la lucha por sus derechos civiles y políticos. Recordemos que en 1918 se funda el Partido Feminista Nacional, que tiene a Julieta Lanteri como principal protagonista, después otras militantes del primer feminismo en la Argentina, como Alicia Moró y demás, y habíamos visto que este ciclo se iniciaba precisamente en conjunción con Venus. Venus es en astrología bueno, podríamos decir un símbolo de cualidades femeninas. Bien, y ya acá nuevamente en voz en off, que me olvidé mencionar que en la fase creciente, cuando se produce el primer trígono, se da justamente cuando se aprueba la ley de voto femenino en 1947. Teníamos la fase de clímax del ciclo, que es cuando ambos planetas se ponen en oposición, que se produce allá por 1961. Y acá habíamos señalado un hecho que tiene que ver con esto que estábamos comentando recién, que es la entrevista que sostuvo el por entonces presidente Frondizi con el Che Guevara, en un contexto donde había triunfado la revolución en Cuba, entonces Estados Unidos estaba particularmente pendiente de todo lo que ocurría en los países de la región. Y precisamente esa entrevista le costó a Frondizi la destitución de su cargo por parte de las Fuerzas Armadas, que estaban muy pendientes de todas las decisiones que se tomaran en ese momento, precisamente en un contexto donde las Fuerzas Armadas se situaban en esto que se conoció como la defensa del orden occidental y cristiano. Ya hacia el final del ciclo, llegando a la cuadratura decreciente, se había sumado otro tema, que es el económico, que habíamos analizado esta carta en 1980. El contacto, es decir, la cuadratura decreciente, se realizó en dos momentos. Teníamos el momento del 79 con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Argentina, que sumado a este otro hecho van a iniciar un proceso de crisis del gobierno militar que estaba por entonces gobernando la Argentina. 1980 es el año de una crisis económica que tiene su inicio en la quiebra de entidades financieras. Y finalmente va a traer ese último contacto esta temática económica muy, muy significativa, ya que la conjunción, por lo tanto el cierre del ciclo y el inicio de uno nuevo se va a producir en el 2001-2002, trayendo nuevamente la temática de la economía.
Es decir, se produce con el estallido del modelo económico que se había iniciado allá por 1976 con la aplicación de políticas neoliberales, esto es, apertura de la economía, achicamiento del Estado, el gasto público, etcétera, las que se profundizan nuevamente en los 90 y provocaron la crisis terminal de la convertibilidad en el 2001-2002. Estamos atravesando la primer cuadratura creciente porque Urano está transitando por el signo de Tauro. Ya hizo un primer contacto, luego retrogradó y ahora vamos nuevamente a la cuadratura entre ambos planetas ya el año que viene. Ahora lo vamos a analizar más detenidamente. Pero bueno, me llamó la atención porque algunas de las temáticas propuestas en el ciclo anterior están resurgiendo en la coyuntura actual. Por supuesto, no de manera igual e idéntica, pero bueno, hay como ciertos resabios de esas temáticas que nos había traído el ciclo anterior. Por ejemplo, hay discursos que traen de forma muy lavada igualmente, ¿no? Discusiones que giran en torno a estas ideas de liberalismo, de capitalismo, el aparente conflicto con el comunismo, el socialismo, de forma muy lavada y confusa, me animaría a decir, ¿no? Porque bueno, acá me pongo un poquito intensa porque algo del tema conozco, tengo años de estudio de la historia, un título de historiadora, por eso en este canal articulo mis dos pasiones, que son la historia y la astrología, y me llama la atención a veces que se planteen estos conceptos de forma errónea quizás, que en definitiva proponen o tienen como objetivo confundir un poco a las personas, y no es cuestión de opinión, sino de hechos fácticos. Si viene una persona que encima no es mi vecino, sino alguien con un rol público importante y me dice que hace 100 años que gobierna el socialismo en la Argentina, bueno, rápidamente me voy a dar cuenta que eso no es así, porque si analizamos un poco la historia nos vamos a dar cuenta que en 100 años tuvimos 27 aproximadamente dictaduras que fueron profundamente anticomunistas, que persiguieron sistemáticamente a todo el arco de la izquierda y a toda persona que no pensara de la misma manera. 72 años aproximadamente de democracias liberales que no se apartaron un ápice de las lógicas del capitalismo, e incluso, digo, considerar al peronismo como socialismo es cerrado, porque el mismo Perón sostuvo ideas profundamente anticomunistas, antisocialistas, y lo podemos ver desde su rol en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el gobierno militar anterior al que asuma la presidencia, donde persiguió, cooptó a los gremios que tenían identidad comunista, que tenían identidad socialista, precisamente para aislarlos y ganar esos gremios y los trabajadores que esos gremios representaban o las ramas industriales que esos gremios representaban. Hay que entenderlo en ese contexto de época donde se estaba planteando, bueno, otorgar ciertos derechos a la clase trabajadora precisamente para evitar la revolución social, o sea, como un muro de contención para evitar que surjan estos movimientos revolucionarios que hagan tambalear a esas lógicas capitalistas. Y posteriormente, durante la presidencia, también persiguió sistemáticamente a militantes comunistas, socialistas, incluso radicales, y a cualquier huelga o cualquier manifestación que se apartara de los lineamientos que proponía la CGT, que fueron fuertemente reprimidas, como pasó en el 54 con las huelgas de los metalúrgicos. Y bueno, y después posteriormente en los 70 también, por más que haya una militancia muy cercana, digamos, que abrevaba en ideas muy cercanas al socialismo, bueno, lo que vemos en el 74-75 es la persecución y el asesinato incluso de todo el arco de la izquierda dentro del peronismo. Entonces, bueno, analizando un poquito la historia nos vamos a dar cuenta que no es del todo correcto. Entonces, si viene una persona y me plantea eso, obvio, voy a decir, che, me parece que me estás engañando, ¿no? O sea, que algo no está cuadrando. Por eso lo planteo esta cuestión bueno, que tiene que ver incluso con estas temáticas del ciclo. También se usan esos términos de forma sumamente despectiva, ¿no? Para descalificar públicamente a personas que piensan diferentes. Eso también me llama la atención, desde un lado y desde el otro, ¿no? No estoy haciendo una distinción. Es decir, se traen lógicas de los discursos que a veces son muy propios de los 60 y de los 70, de forma, digamos,
intentando descalificar a quien no piense de la misma manera. Otro dato llamativo que me pareció también curioso por las temáticas es que hay otra candidata muy centrada en una propuesta de orden, de disciplina, muy saturnina también, recurriendo al arquetipo saturnino. Precisamente tiene un Saturno muy prominente en la carta, que está en la casa 4, en trígono a su luna y en cuadratura a su conjunción Plutón-Júpiter, que lo tiene en la casa 1, que mencionaba en una entrevista que iba a utilizar métodos para escuchar las conversaciones entre los abogados y los presos, o sea, tuvo una tecnología de espionaje que, bueno, que ya usó incluso cuando ocupó el Ministerio de Seguridad, que es propio de los servicios de espionaje que podemos ver de las películas. E incluso el periodista que la entrevistaba, Fantino, bueno, decía, pero, che, eso es muy de la Guerra Fría, ¿no? O sea, como trayendo un poco esa temática. Precisamente esta candidata tiene un trígono entre Saturno y Urano, es decir, nuevas tecnologías al servicio del orden y de la disciplina, muy, muy de manual. Y creo que también el candidato oficial está planteando algo parecido en relación a los métodos que se van a utilizar en las cárceles y demás, pero bueno, esto no lo escuché de boca de él, así que solamente lo menciono. Otra temática que trajo el ciclo es, por supuesto, la económica, con la crisis tan grande que tuvimos en el 2001-2002, justamente la implementación de planes económicos sustentados en ideas neoliberales, que se inició con, como decíamos, con el plan de Martínez de Hoz, que se profundizaron y radicalizaron durante las presidencias de Menem, esto del achicamiento del Estado, el ajuste fiscal, la reducción del gasto público, las privatizaciones, la apertura de la economía, que provocaron el estallido del modelo en el 2001-2002. Esa fue la temática que inició el principio del ciclo Urano-Saturno en la carta natal de Argentina. Y precisamente hoy, en la cuadratura creciente, vuelven a discutirse propuestas centradas en volver a implementar estas mismas políticas, pese a que se las presente de una forma uraniana o novedosa. Y es increíble cómo la astrología sintoniza con las distintas coyunturas y cómo las cartas parecieran estar vivas, un significador que puede estar hablándonos de distintas temáticas en diferentes coyunturas históricas, se presentan nuevamente en otras, y también los tránsitos van activando esas áreas y esas temáticas que tienen que ver, que van como muy de la mano de las dinámicas históricas. Bien, y en este video vamos a analizar más detenidamente el inicio del último ciclo de ambos planetas sobre la carta natal de Argentina, partiendo del momento de conjunción que tuvo 3 contactos: en marzo del 2001, en agosto del 2001 y el último que fue en enero del 2002. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? Acá pongo las cartas del primer contacto, después del 19 del 12 del 2001, que me pareció también significativa, que es el estallido popular que se produce en esas jornadas y que motivan la renuncia del presidente de la Rúa, que este contacto está en fase aplicativa, es decir, que tiene cierto impacto. Para la conjunción y el inicio del ciclo, teníamos en ese momento un gobierno, que era el gobierno de la Alianza, que era un frente de partidos con un aporte mayoritario de la Unión Cívica Radical, y se había obtenido un nuevo préstamo con el FMI, que se lo había conocido como blindaje, en enero del 2001, si no recuerdo mal, que incrementó las reservas del Banco Central, pero ya en marzo del 2001, con ciertos desvíos en las metas presupuestarias del primer trimestre, se produce el alejamiento del por entonces ministro de Economía Machinea y se nombró a López Murphy, que era un economista muy respetado dentro del ala liberal del radicalismo, pero también muy cuestionado por el ala más populista, si se quiere, de ese partido, incluso de la oposición, que asume el Ministerio de Economía con el objetivo de achicar el gasto, aumentar la recaudación fiscal, es decir, aplicando un plan de ajuste muy significativo para esos años.
Bien, y acá podríamos decir que empieza a tambalear la economía hasta desembocar en la crisis de diciembre, ya que el proyecto de López Murphy, que venía a sanear la economía realizando un enorme ajuste del gasto público, retirando fondos de áreas como salud y educación, chocó muy fuerte con una oposición popular muy significativa y particularmente dentro del mismo Partido Radical y de la coalición gobernante, que la puso en situación de ruptura, ya que hubo un alejamiento de miembros del frepaso del gabinete que motivaron finalmente la renuncia de este ministro de Economía luego de 16 días en el cargo. En octubre del 2001 se realizaron elecciones legislativas y traigo este dato porque me parece muy, muy llamativo para el contexto actual también, porque en esas elecciones el partido oficialista obtuvo una enorme derrota frente al partido justicialista y se expresaron, o se expresó, mejor dicho, lo que se llamó el voto bronca, es decir, votos en blanco o anulados intencionalmente que alcanzaron el 25% del total, ganando incluso en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe. Es decir, que sacaron a la luz una crisis de representatividad muy fuerte que podemos vincular también con lo que ocurrió en las últimas elecciones, en las PASO, donde 11 millones de personas también expresaron su descontento porque o bien no fueron a votar o votaron en blanco. Ya para noviembre del 2001, los inversionistas comienzan a fugar capitales y aparece la decisión del FMI de negarse a refinanciar la deuda y conceder un rescate para la Argentina. Bueno, después hechos sumamente conocidos como el 2 de diciembre, donde se decreta el corralito bancario, después el 19 de diciembre, donde se produce un estallido social generalizado, luego de que De la Rúa anunciara el estado de sitio, y posteriormente el 20 de diciembre con la renuncia del presidente y su alejamiento en helicóptero, esa imagen tan significativa del helicóptero saliendo de la Casa Rosada y trasladando al por entonces presidente que había renunciado frente a esta movilización social masiva. Bien, si vemos las cartas, acá puse la carta del primer contacto y después la del 19 de diciembre, vamos a ver que el último contacto que tuvo este inicio de ciclo va a ser en enero del 2001, cuando ambos planetas hicieron su última conjunción. Pero, como decíamos, tiene un momento previo, es decir, un primer contacto, después Urano sobrepasa a Saturno, vuelve a retrogradar, hace un segundo contacto y finalmente hace un último contacto y se aleja en fase separativa y sigue su recorrido. Es decir, que tiene una influencia tanto en fase aplicativa como en fase separativa. Es decir, la retrogradación revisando ciertas temáticas y posteriormente poniendo, digamos, mucho más claro esos temas que trae en el momento de conjunción. Bueno, si vemos la carta de ese momento, vamos a ver un Saturno en conjunción con la cúspide de la 8. La 8 está relacionada con las transformaciones radicales, también con los acuerdos financieros con otros países, las deudas, por ejemplo. Entonces ahí estaría señalando restricciones en los préstamos, límites a la actividad económica y por oposición a la 2, es decir, se pone un límite a la extracción de dinero en los bancos. La casa 2 rige, entre otras cosas, a las entidades bancarias. Marte en tránsito, que es un activador, fíjense que había tocado el nodo sur, que está presente en la casa 2, y también está activando el Neptuno natal de la Argentina, es decir, se reactiva un proceso inflacionario muy, muy significativo para ese entonces. Plutón, por otra parte, tocando el nodo sur, señalando algo que se cierra, transformaciones terminales en la economía, muere el modelo de convertibilidad, hay una transformación económica de raíz que por supuesto genera una crisis muy, muy significativa y como suele hacer Plutón, esto de la capacidad de regenerar, pero con un antecedente de destruir, digamos, todo desde las bases, ¿no? Bueno, Plutón también
en quincuncio al Sol de la Argentina. Ahí también muy significativo, el gobernante pierde poder y autoridad, pierde su capacidad de decisión política, que se manifiesta en la renuncia del presidente de la Rúa, que desencadena una crisis institucional sin precedentes, donde pasaron 5 funcionarios que ocuparon el poder ejecutivo, es decir, el poder o la autoridad, el poder o el gobierno. ¿Sí? En este aspecto de quincuncio, que significa la pérdida de una cualidad. También Plutón está en semisextil con la luna de Argentina. El aspecto de semisextil lo podemos vincular con recursos, con unas habilidades latentes, es decir, se empodera el pueblo para salir a las calles y manifestar su oposición contra las decisiones que había tomado el gobierno. Es decir, activa la oposición que tenemos de natal entre la luna y el sol. Es decir, el pueblo tiene el poder para enfrentarse al gobernante. Bien, y si analizamos esta carta, estamos viendo que Urano retrogradó y está en fase aplicativa para la nueva conjunción, la última conjunción que va a realizar con el Saturno natal de Argentina. Y vemos que este contacto viene acompañado por la luna. Estamos hablando de las jornadas del 19 y 20 de diciembre, que fueron jornadas que tuvieron una movilización masiva en todo el país. Si vemos Venus, que es regente del ascendente de la Argentina, que el ascendente tiene que ver con todo el territorio, con todos los habitantes, está tocando la cúspide de la casa 3. La casa 3 tiene que ver con las calles, con el entorno cercano. Es decir, todo el pueblo sale a manifestarse en las calles. A su vez, el Venus natal de Argentina está amplificada por el contacto con Júpiter, es decir, la conjunción con el Júpiter de tránsito está activando también esta Venus y posteriormente va a activar nuevamente la oposición entre el Sol y la Luna. Júpiter también es regente de la casa 3, entonces vamos a tener una casa 3 muy activa para esas jornadas. Urano también haciendo un sextil a la casa 3, es decir, cada vez que hace este contacto, cierra un ciclo e inicia un nuevo ciclo, hay temáticas que afectan al eje 3-9, que tiene que ver con, bueno, la casa 3 con las calles, con el entorno cercano, también temáticas que tienen que ver con el extranjero, con la educación, con, este es el eje del aprendizaje, entonces también puede activar esas temáticas. Por otra parte, tenemos un estelium muy significativo en la casa 3, es decir, planetas transitando por esa casa y activando este área de la carta natal de Argentina, el Sol poniendo luz, conciencia a ese descontento que se manifiesta en las calles, Quirón reactivando una herida, nuevamente una situación de crisis económica por malas decisiones del gobierno que generan el empobrecimiento del pueblo, la represión en las calles, podríamos vincularlo también. Está haciendo un sextil al Júpiter natal de Argentina, ¿sí? Entonces, también el Júpiter natal presente en la casa 1, que como decíamos, es todos los habitantes, regente de la casa 3. Bueno, habíamos dicho un estelio muy significativo sobre la casa 3 de Argentina, Mercurio también, que tiene que ver con los medios de comunicación, visibilizando lo que ocurría en las calles. Vamos a tener a Marte en cuadratura al Urano natal de Argentina, es decir, activando situaciones disruptivas en cuanto a los recursos, a la economía del país. Urano que está presente en la 2, pero también es regente de la casa 5. La casa 5, como decíamos, la podemos vincular con la especulación financiera. Entonces, especulación financiera, cuestiones súbitas y disruptivas en recursos y en lo que tiene que ver también con esto de la fuga de capitales. Neptuno de tránsito en sextil al Urano natal de Argentina, también aportando confusión, engaño, fraude. Bien, me parece que las cartas son como muy significativas en relación a lo que se estaba viviendo en ese momento en el país, pero estamos viendo cómo acompaña el inicio de este ciclo los tránsitos sobre la carta natal de Argentina. Y ya para analizar el momento del último contacto, la última conjunción que se produjo en enero del 2002, vamos a ver que la Luna está activando nuevamente la oposición natal entre la Luna
de la Argentina y el sol natal de la Carta de Argentina. Venus también en conjunción a la Luna, Venus como representante de todos los habitantes porque es regente del ascendente. El sol también aportando conciencia al pueblo, ¿sí? Que había activado días antes la luna natal y nuevamente esta oposición. Acá, en este contexto, podemos mencionar varios hechos. Por ejemplo, el 28 de enero del 2002 se produce una marcha masiva bajo la consigna piquetes y cacerolas, la lucha es una sola, o sea, las cacerolas también como un instrumento, como un símbolo muy típico de esas luchas, porque toda la gente, digamos, salió con cacerolas en mano a manifestarse en contra de las decisiones que había tomado el gobierno. Sobre todo los sectores de clase media en las ciudades salieron con esas cacerolas luego de que se anunciara el corralito bancario. Es decir, todo el pueblo toma conciencia y discute las bases mismas de la organización social del país. La Casa 4 tiene que ver con las bases, con la historia, con las tradiciones. Si vemos también, Saturno está en semisextil a Mercurio, es decir, se discute sobre una realidad. Saturno tocando el nodo norte de la Argentina, estructurar una nueva forma de organizar los recursos, en este caso, porque el eje nodal está sobre las casas 8 y 2 de la carta natal de Argentina. Mercurio de tránsito también activando el eje 5-11. La casa 11 tiene que ver con los grupos de pares que tienen un objetivo en común. También tiene que ver con cuestiones relacionadas con los debates en el Congreso, en el Parlamento. Entonces, bueno, ahí podemos relacionarlo también con este movimiento de asambleas barriales que surgen en ese momento, es decir, que expresan esa crisis de representatividad y este lema muy conocido en esos meses, que era el que se vayan todos, ¿sí? Que genera y que visibiliza, mejor dicho, esta crisis de representatividad que teníamos en el país. Y las nuevas formas de organización que se realizan en forma de asambleas barriales, es decir, la gente saliendo en las calles y discutiendo las tradiciones mismas del país, con este stellium que vamos a tener por esos días transitando la casa 4. Mercurio también, que aporta a la comunicación, al debate, activando ese eje, me pareció también muy significativo. Marte en conjunción con Plutón, que Plutón es regente de la 2 de Argentina, nuevamente trayéndonos esta transformación de la economía, esta transformación del modelo económico, la crisis terminal y la posibilidad, digamos, de regenerar esa economía, activando el Plutón natal de la Argentina. También podemos decir que tiene que ver con el trabajo formal, porque en ese momento, en esos años, producto de la crisis, también emerge un nivel de desocupación y de precarización laboral muy, muy significativa. Entonces, Marte, transitando por esa casa, también activa estas cuestiones que tienen que ver con el trabajo formal. Urano también en semisextil a Plutón, una transformación disruptiva del modelo económico que también genera, podríamos decir, situaciones disruptivas en cuanto a el trabajo formal que mencionábamos recién, que tiene que ver con casa 6. Y Neptuno, ¿sí? Que habíamos mencionado este contacto, también sigue haciendo el sextil a Urano natal de la Argentina, que está en la casa 2 y que, como decíamos, rige la casa 5. Entonces, podríamos decir que este nuevo ciclo trajo o vino a representar situaciones disruptivas en lo económico o desencadenadas por cuestiones que afectan a la economía, por malas decisiones de los gobiernos, por especulación financiera, con la corrida cambiaria, un Estado que aplicó el corralito y otras políticas de ajuste que, en definitiva, tienen como consecuencia el empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad argentina. Entonces, personas en las calles, personas movilizadas, también movilizaciones, cuestiones económicas que nos trajo el inicio de ese ciclo. Podemos sumar crisis de representatividad, creo que es muy claro por el contacto que estamos teniendo hoy en día con la primer cuadratura creciente.
crisis de representatividad, cuestionamiento hacia las decisiones del gobierno, que ahora vamos a ver cuando analicemos la revolución solar de este año. Bien, me pareció interesante analizar el primer sextil, es decir, el primer contacto que realizan ambos planetas luego de haber iniciado el ciclo. Y si bien tenemos una fase fluida del ciclo Urano-Saturno, vamos a ver que se produce en un contexto de tránsitos bastante tensos. ¿Qué estaba pasando en esos meses en la Argentina? Bueno, marzo se había iniciado con una huelga docente masiva, es decir, los maestros argentinos iniciaron una huelga en casi todo el país por el incumplimiento de la ley de paritarias por parte del Ministerio de Educación. La medida de fuerza fue acompañada con una multitudinaria marcha en la ciudad de Buenos Aires para reclamar por la apertura de las negociaciones salariales a nivel nacional. Tuvo fuerte adhesión en todo el país y fue el antecedente para una huelga general y una movilización masiva en contra de las reformas y los ajustes económicos del gobierno de Macri, que se llevaron adelante bajo la premisa de que se debe proteger el trabajo argentino, es decir, defensa del trabajo argentino. Esta marcha y esta movilización masiva se produce el 7 de marzo del 2017 y acá también hay un hecho muy curioso que tiene que ver con este stellium que vamos a tener en la Casa 6, porque fue una marcha organizada por la Confederación General de los Trabajadores, la central sindical más importante del país, que se movilizó también para protestar contra la destrucción del empleo, las políticas económicas del gobierno, en un contexto de aumento de tarifas de los servicios públicos, de energía, de transporte, de una recesión que ya se manifestaba con el cierre de algunas empresas, con despidos, y desde el comienzo del acto los reclamos se hicieron escuchar en forma de gritos y de cánticos porque los trabajadores, las trabajadoras y los gremios no alineados con la CGT presionaban a esos líderes sindicales para que definieran la fecha de un futuro paro general. Ese acto se realizó en el marco de un cuestionamiento de estos líderes sindicales más tradicionales que ya, podríamos decir, desde los años 90, se estaba manifestando una crisis de representatividad en el sector del trabajo formal, porque estos líderes sindicales habían sido en su mayor parte comprados por el gobierno de turno para que precisamente frenaran las movilizaciones que tenían que ver con los despidos de las empresas privatizadas. Y muchos de ellos estaban en ese entonces y hasta la actualidad, podríamos decir, de los dos lados del mostrador porque se convirtieron en empresarios, se les dio determinados beneficios como el manejo de obras sociales, por ejemplo, o el manejo de ciertas áreas de esas empresas privatizadas. Entonces, esos líderes sindicales nucleados en la CGT, bueno, también son muy cuestionados por las bases, por trabajadores, por trabajadoras que no se ven representados por las decisiones de estos líderes sindicales. Entonces, bueno, esas jornadas fueron acompañadas por estos cánticos que les gritaban traidores a los líderes sindicales, esto de se va a acabar la burocracia sindical también. Entonces hubo como toda un enfrentamiento entre los gremios más independientes, entre los sindicatos más independientes, entre las personas que no se sentían representadas por esos líderes sindicales. Bueno, y justamente este contacto viene acompañado por un stellium de planetas en la casa 6, que como decíamos, la casa 6 tiene que ver con el trabajo formal, con el trabajo organizado, también con las rutinas, podríamos decir. Y ahí vamos a tener un contacto, y si analizamos el contexto de tránsitos, que va a ser muy significativo, que es el de Júpiter tocando el ascendente de la Argentina y en cuadratura con la casa 3 de la Argentina. Acá lo estamos viendo, es decir, amplificando la movilización en las calles. Júpiter viene de la casa 1, todos los habitantes, todo el territorio. La casa 3 tiene que ver con las calles, con el entorno cercano. También Júpiter activando la 3 activa cuestiones relacionadas con la educación. Y habíamos dicho que las huelgas docentes habían sido el catalizador para estas jornadas de movilización que tuvieron como escenario Capital Federal. Vamos a ver también un Saturno de tránsito cuadrando al Plutón
de la Argentina. Podemos mencionar esto de la crisis de representatividad de los principales líderes sindicales. Este Plutón en la casa 6 tiene mucho que ver con ese poder que han obtenido los sindicatos a lo largo de toda la historia argentina. Entonces, bueno, Saturno limitando un poco las decisiones de esos líderes sindicales que representaban o nucleados dentro de la CGT. Es decir, le ponen el límite a la acción de esos burócratas. Quirón también tocando el Plutón natal de la Argentina, reactivando también esa herida en torno a, podríamos decir, sindicatos que no representan a sus trabajadores, que pelean más por beneficio de sus dirigentes que por aquellos a quienes dicen representar. Neptuno también aplicativo al contacto con la 6, aportando confusión y fundamentalmente desilusión. Fue el año de la desaparición del Ara San Juan en el mar argentino. Precisamente Neptuno está relacionado en astrología mundana con las catástrofes que tienen que ver con el agua. Neptuno representa la marina en general y la casa 6 también los servicios civiles y públicos. Entonces es muy significativo cuando Neptuno está aplicativo hacia el contacto de esta casa 6, que se produzca esa catástrofe también que hasta el día de hoy no ha sido clarificada. Y justamente yo mencionaba al principio del video esto de las tecnologías de escucha, y bueno, el Ministerio de Seguridad en ese momento también utilizó estas tecnologías para escuchar las conversaciones de los familiares de las personas afectadas por esa catástrofe. Para el 8 de marzo también se organizó en la Argentina el Paro Internacional de Mujeres con motivo de visibilizar la desigualdad y la violencia de género. Y es muy significativo porque da inicio a un proceso que culmina con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y si vemos el contexto de tránsito, obviamente no podemos dejar de mencionar este Plutón en conjunción casi partil a la luna de Argentina para este momento también, es decir, planteando transformaciones que tienen que ver con las cualidades lunares, también transitando la casa 4, es decir, transformando de raíz la historia, las tradiciones, en este caso en torno a temáticas relacionadas con la luna, la feminidad, la fertilidad, la maternidad, muy simbólico también por las discusiones que se dieron respecto al tema, que se plantearon desde el aspecto de vida y muerte, o sea, apelando mucho al simbolismo plutoniano. Venus de tránsito, yendo hacia la cuadratura de la Venus natal, podemos mencionarlo también en este contexto, es decir, otro planeta que simboliza cuestiones o cualidades femeninas también en cuadratura al Venus natal de la Argentina. Bueno, podríamos decir ahí la cuadratura como un aspecto desafiante que motiva un movimiento, ¿sí? Y Venus también regente del ascendente de la Argentina, también de la casa 8, planteando transformaciones de fondo. Habíamos mencionado este contacto de Júpiter yendo hacia el partil del ascendente de la Argentina, que activaba la casa 3 por cuadratura y también activando el Neptuno natal, que el Neptuno natal está presente en la casa 2 y es el planeta que se lo vincula también a la inflación. No es casual, digamos, que para estos años comienza a visibilizarse un proceso inflacionario muy significativo que va a derivar posteriormente en una crisis 2018-2019, donde la inflación comienza a subir, incluso el precio del dólar también empieza su fase ascendente, que es ya visible para el 2018. Y bueno, ya hacia noviembre del 2018 el país tenía la segunda inflación más alta del mundo, que esto motiva también a la adopción de un nuevo préstamo, es decir, el presidente recurre nuevamente al FMI para tomar un nuevo préstamo. Y si vemos también, Urano está yendo a tocar el eje 28, la casa 8, relacionada con la deuda externa, con los embargos, con la economía y el dinero de otros países. Bien, esta es la carta de la primer cuadratura, el último contacto de la cuadratura creciente.
tuvimos un primer contacto el 23/8 del 2023, es decir, un día después de las elecciones, de las PASO, y ahí me voy a detener ahora un momento en eso, pero bueno, esta es la carta que vamos a tener que representa el último contacto que van a tener ambos planetas. Es decir, se da en dos momentos, el 23/8, como decíamos, está aplicativo y partil, y posteriormente el 12 de mayo del 2024, para el año que viene, se va a dar el partil y luego el separativo cuando Urano siga su recorrido. Y acá podemos mencionar lo que ocurre el 23/8 del 2023, como decíamos, un día después de las elecciones, y cuando todos estaban ocupados en analizar los resultados de esas elecciones, el actual ministro de Economía aplicó una devaluación muy significativa. Si vemos, Neptuno retrógrado está yendo al aplicativo para el trígono con la casa 2 y el semisextil con la casa 8. Es decir, un aspecto fluido que permite, en medio de la confusión y de la tensión generada por las elecciones, aplicar medidas devaluatorias que contribuyen a aumentar la inflación. Acá muestro solamente esta carta, creo que no voy a hacer a tiempo porque el video va a quedar muy largo para analizarla, pero bueno, esta es la carta del último contacto, es decir, la cuadratura creciente entre Urano y Saturno. Bueno, si nos fijamos acá es como bastante claro las temáticas que va a traer, ¿no es cierto? O sea, porque tenemos acá el Júpiter de tránsito amplificando los temas relacionados con el eje 2.8, Urano yendo a contactar la misma cúspide, la casa 8, el eje 2.8, después va a pasar el Sol y va a pasar Venus también, que va a activar nuevamente ese área. Bueno, me parece como bastante visible, si se quiere, las temáticas que puede llegar a traer este último contacto entre ambos planetas. Acá solamente voy a analizar la revolución solar del 2023, que está vigente hasta julio del 2024, es decir, tomamos la revolución solar cuando el Sol de tránsito vuelve a la posición inicial dentro de una carta natal. En este caso estamos analizando la carta natal de la Argentina, es decir, que tiene vigencia en ese año en el que el Sol sigue transitando y vuelve a retornar. O sea, es el retorno del Sol donde se levanta la revolución solar. En este caso la vamos a analizar para la Argentina. Y tiene vigencia desde julio del 2023 hasta julio del 2024. Es decir, acá está la carta de revolución solar y acá tenemos la sinastría entre la carta natal de la Argentina y la revolución solar del 2023. Bueno, voy a analizarla para ver cuáles son las temáticas del año. Obviamente ya hemos transitado casi la mitad de esta revolución solar y con el diario del lunes es fácil quizás interpretarla, pero bueno, vamos a analizarla en relación a esto que estuvimos mencionando del ciclo Urano-Saturno. Lo primero que me llamó la atención de esta revolución solar es el predominio de agua y no tiene aire en la carta de revolución solar. Entonces, acá me llevó a pensar que muchas discusiones que se dan en un año electoral se producen más desde lo sentimental y desde lo emocional, es decir, tocando fibras emocionales y no desde lo racional. Hay muchos discursos que apelan a la emocionalidad más que al razonamiento. Es decir, viene un candidato, me propone algo y yo le creo, o bien porque me movió una fibra íntima o porque me movió una cuestión emocional, que en este caso estamos en un contexto donde hay una crisis de representatividad muy significativo, un hartazgo de situaciones anteriores, de dinámicas anteriores, que obviamente afectan a la vida diaria de las personas. Esto de no llegar a fin de mes, esto de que se muestre tan burdamente distintos negociados, distintas cuestiones que hacen a el mal manejo de los fondos públicos. Entonces me pareció llamativo esto de la gran presencia de agua
en la carta natal de este año, perdón, en la revolución solar de este año. Tenemos un ascendente Escorpio que ya está marcando transformaciones profundas, que vamos hacia algo nuevo como destino ascendente. Plutón también lo tenemos en la carta de revolución solar en la casa 4 y en tránsito también sobre la casa 4, que quedó obviamente congelado en la revolución solar, pero está transitando por la casa 4 de la Argentina. Es decir, que podríamos señalarlo como un aspecto de doble impacto. Bueno, ahí la casa 4 se la relaciona con las bases mismas del país, está relacionada también con cuestiones que tienen que ver con, bueno, con la propiedad, con la historia, con las tradiciones, y la presencia de Plutón allí está marcando transformaciones profundas desde las bases mismas del país. Plutón de revolución solar está haciendo también una cuadratura al Júpiter natal de Argentina, que esto responde también a otros ciclos, la primer cuadratura creciente del ciclo Plutón-Júpiter, que habíamos mencionado que que Plutón, cuando toca el ascendente de la Argentina y luego inicia un ciclo con el Júpiter natal, fue el momento de 82-83, es decir, la transición a la democracia y los nuevos acuerdos que se generan en ese momento. Entonces, esta presencia de Plutón también puede estar señalando esto de una discusión profunda, una transformación profunda en la historia y en las tradiciones y en las bases mismas, vinculado también a cuestiones que tienen que ver con la democracia, o sea, esto de qué acuerdos tenemos que revisar, cómo fortalecemos ese sistema democrático que pareciera estar, digamos, tan debilitado en la actualidad, qué nuevas formas necesitamos acordar para fortalecer esa democracia que se había iniciado como discusión y como momento de cierre final y de transformación final en ese momento, teniendo en cuenta, bueno, que la sociedad había dicho basta a la presencia de expresiones extremas en la política argentina, como eran los gobiernos dictatoriales que se habían sucedido desde el 30 hasta el 83 en la historia argentina. Plutón también está cuadrando, si vemos la carta de revolución solar, los nodos. Esto puede estar señalando que Plutón, allí en la casa 4, está develando traiciones, manejos de poder turbios, también un reciclaje y transformación desde las bases mismas del país, como una cuestión destinal que va a generar, obviamente, tensiones, conflictos, pero es un proceso que Plutón allí está indicando que es un proceso terminal, o sea, hay que dejar morir algo para que nazca, digamos, unas nuevas bases que sustenten al país. El trabajo que está haciendo Plutón ya desde su paso por los últimos grados de Capricornio, ahora está retrogradando y creo que está yendo hacia su fase directa, es decir, está tocando estos últimos minutitos del signo de Capricornio para ya abandonar definitivamente ese signo y continuar su recorrido por el signo siguiente. Decía que Plutón lo que está haciendo en su paso por Capricornio es sacar a la luz situaciones turbias relacionadas con manejos de poder, manipulación, corrupción, que afectan a las estructuras Capricornio, es decir, instituciones gubernamentales, gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo tenemos en la casa 4 de la Argentina, lo tenemos en cuadratura de los nodos, es regente del ascendente, no es casual que en estos tiempos, en estos últimos días, estemos viendo que salen a la luz cuestiones que tienen que ver con corrupción, con mal manejo de fondos públicos que afectan a funcionarios oficialistas de este gobierno y demás. O sea, es decir, Plutón está haciendo su trabajo. Por otra parte, si vemos, Plutón está en oposición a Mercurio, entonces este aspecto puede estar señalando ideas del pasado que tienen que ser transformadas, procesadas, que remueven procesos emocionales profundos, que salen a la luz. Mercurio está en conjunción, podríamos decir, con el mediocielo de la Argentina, que tiene que ver con lo público, con la visibilidad pública. ¿Sí? La casa 10 tiene que ver con el gobierno, con el Estado, pero también con esto que tiene que ver con las metas, con los objetivos y con la visibilidad pública de esas cuestiones, porque estamos hablando de una carta
de un país. Entonces, Mercurio se lo relaciona con los medios de comunicación, con las discusiones, con los debates. Entonces, puede estar trayendo un poco esto de, bueno, ¿qué necesitamos debatir? ¿Qué nuevos acuerdos necesitamos en relación a esas temáticas que resurgen en la escena pública? Plutón se lo asocia también con los extremos de poder, por lo que puede vincularse con el terrorismo de Estado, con los fundamentalismos. Ahí puede ser una coyuntura donde emerjan discursos que apelen a eso, a los fundamentalismos políticos. Acá podemos sumar el predominio del elemento agua que veíamos en la revolución solar anual, es decir, ideas que apelan a la emocionalidad, que mueven emocionalmente a la gente, que apelan a esas cuestiones que están muy a flor de piel. Discursos que traen a la escena pública ciertas temáticas para ser nuevamente revisadas, revisitadas. También nos puede hablar de, como decía, fundamentalismos en relación a las ideas. Y si vemos en la carta de Revolución Solar, Mercurio rige la casa 12. Entonces, puede estar hablándonos de que los medios develan situaciones que estaban ocultas a la sociedad que tienen que ver con estos manejos turbios de poder. Por otra parte, el Sol está en la 9, puede estar señalando cambios de paradigmas en relación a las figuras del gobernante, a la forma de gobierno, al gobierno en general, pero esto puede provocar un conflicto y una tensión con el pueblo porque ese Sol está en cuadratura con la Luna y con Quirón. La Luna de revolución solar está en el signo de Aries. Si vemos Aries está interceptado en esta carta, entonces se puede estar manifestando esa cualidad ariana de una forma mucho más significativa. Y esta luna estaría señalando un pueblo muy combativo, que está en conflicto con el gobernante. Dispositada esta luna por Marte, que rige la 7 natal, está presente en la 11 de la Argentina. Entonces puede estar señalándonos que grupos con objetivos en común, que tienen que ver con una cuestión pública, estén manifestándose también en discusión o en relación con asuntos que atañen al pueblo. Estamos en un año electoral, si vemos también Júpiter está en conjunción con la 7 es la casa de los acuerdos, de las contiendas electorales, entonces, bueno, estos contactos también podemos vincularlo con la temática anual que nos trae esa revolución solar. También la luna está en conjunción a Quirón y acá podemos interpretarlo como que el pueblo se siente abandonado, que siente esa herida de abandono, sobre todo en relación a la actividad cotidiana, casa 6, y el trabajo en general. Podemos sentir ese abandono, esa herida en relación a nuestro trabajo cotidiano, a que, bueno, ya el sueldo no alcanza, que cuesta con este nivel de inflación que tenemos llegar a fin de mes, entonces estaría señalando también la presencia de la luna allí y estos contactos, cuestiones que afecten al pueblo en su conjunto, fundamentalmente en sus actividades cotidianas. Como decíamos, Júpiter está en conjunción con la cúspide de la casa 7 y si vemos Urano también está presente en esa casa, señalando situaciones novedosas y disruptivas. Rige en la carta de revolución solar nuevamente la 5, que, como decíamos, está vinculada con especulación financiera, con cuestiones que tienen que ver con esos manejos dentro del ámbito financiero. También podría estar señalándonos cuestiones disruptivas o novedosas en asociaciones y en alianzas. La casa 7 tiene que ver con los tratados. Y bueno, efectivamente vemos candidatos que se acercan y que pactan con determinados personajes, partidos más tradicionales que le aportan candidatos a las listas de otros partidos más nuevos, o sea, podemos ver esta cuestión de la novedad de los acercamientos y de las alianzas. También obviamente en las elecciones mismas, resultados que no se esperaban, resultados novedosos, por eso es difícil predecir quién es el que va a ganar. Esta carta estaría señalando también con la presencia de Mercurio allí quién sería el próximo gobernante, porque está vigente hasta julio del 2024. Pero precisamente si uno analiza las distintas cartas, las revoluciones lunares, los tránsitos y demás, hay mucha presencia de Urano y mucha presencia de Neptuno, que estaría señalando que las cosas todavía o aún no están claras o que pueden surgir situaciones novedosas que nos sorprendan en relación
a eso. Bueno, también como decíamos, Urano rige la 5 de la Argentina, está en la 7, que es la casa de las contiendas electorales. La 5, como decíamos, vinculada con la especulación financiera, con la corrida cambiaria también, y de hecho, con el diario del lunes, obviamente, como decía, es muy fácil verlo, pero después de las PASO, incluso ahora, después del debate presidencial, eh, ha- se han sucedido distintos procesos que tienen que ver con un aumento de la inflación, se ha disparado el precio del dólar, el gobierno está tratando de contenerlo a toda costa, pero bueno, hay ciertas medidas que provocan este tema de la especulación financiera, eh, ciertos discursos también que apelan un poco a eso. Las declaraciones, bueno, tanto de las autoridades oficialistas también que provocan un aumento por ejemplo, del dólar, un aumento de la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es como clara también esa vinculación. Bien, y para no hacerla muy larga, lo que me quiero detener acá fundamentalmente es la comparación entre la Revolución Solar del 2023 con la Carta Natal de Argentina, específicamente en un contacto que ahora vamos a ver, que tiene que ver con un aspecto que llamamos de doble impacto y que involucra a los planetas que venimos analizando en cuanto al ciclo. Si vemos en la sinastría con la carta natal de la Argentina, es decir, entre la Revolución Solar 2023 y la carta natal de Argentina, bueno, vamos a ver que el Saturno natal está siendo contactado en cuadratura, que esto tiene que ver con el ciclo, por el Urano de tránsito, pero a su vez el Saturno de la revolución solar y el Saturno de tránsito que quedó congelado en la revolución solar está haciendo el mismo aspecto al Urano natal de la Argentina. Es decir, estamos en un doble contacto. Si vemos también, el Saturno de la revolución solar de Argentina rige la 3, está presente en la 5. El Urano de tránsito y de revolución solar rigen la casa 5, que está en Acuario. Si vemos también este aspecto de doble impacto, nos vamos a encontrar con una temática que acá el cielo nos está diciendo, bueno, de esta, o sea, acá presten atención porque se viene como esta cuestión. Y bueno, si vemos el Saturno de revolución solar, está presente en la 5 y rige la 4 de la carta natal de revolución solar. Y por otra parte, el Urano de revolución solar está presente en la 7 y rige también la 5. A su vez, vamos a ver que el Saturno de tránsito está haciendo una cuadratura al Urano natal que está presente en la 2 y rige la 5 natal de la Argentina. Entonces, acá el cielo está señalando situaciones disruptivas en la aplicación de la ley, las normas, las estructuras del país, la administración económica, como este Saturno podría estar señalándonos, las instituciones gubernamentales, que provocan situaciones disruptivas en cuanto a la economía. Por lo tanto, si tenemos en cuenta las temáticas que trajo el ciclo, más los contactos que se producen en cuanto a revolución solar, que por supuesto hay que contextualizar con otras técnicas, pero bueno, podemos vislumbrar qué temas están trayendo todos estos tránsitos, la revolución solar en sus repeticiones y demás, y bueno, podemos vincularlos o podemos decir que se relacionan con temas que tienen que ver con los recursos que afectan la casa 2, la economía del país, que tienen que ver también con la especulación financiera, con los manejos bursátiles, con situaciones disruptivas en estas temáticas que se manifiesten también en las calles, porque Urano está en quincuncio con la 3 y también está contactando el ascendente de Argentina, es decir, todo el territorio, todos los habitantes. La 3 que tiene que ver, volvemos a repetir, con el entorno cercano. Entonces, bueno, van a ser algunas temáticas que predominen al menos en estos meses hasta que tengamos la siguiente revolución solar y el contexto de tránsitos también acompañando esto que nos planteaba la revolución solar.
Creo que el cielo está proponiendo, por supuesto, esto es solo una lectura, pero si tenemos en cuenta las situaciones karmáticas, como decía recién, el karma de Argentina, que esto es la sumatoria de condiciones preexistentes, de experiencias, el medio, la cultura, etcétera. Acá estoy tomando el concepto de karma que utiliza un astrólogo que se llama Fernando Álvarez, que lejos, digamos, de plantear el karma como vinculado a vidas pasadas, está vinculado con esta sumatoria de condiciones preexistentes, con las experiencias. En este caso estamos hablando de la historia de un país, entonces, bueno, con el contexto, con su propia historia, podemos inferir más o menos por dónde vienen señalándose esas temáticas. Así que voy dejando acá este video porque se hizo bastante largo. En el próximo vamos a analizar la revolución solar del 2024 con algunos tránsitos y otras técnicas para ampliar un poco la mirada en cuanto a lo que podemos esperar del último contacto del ciclo Urano-Saturno que motivó esta serie de videos. El último contacto que habíamos dicho que se va a producir en mayo del año que viene, cuando Urano de tránsito contacte al Saturno natal de Argentina en su aspecto de cuadratura creciente. Como siempre, les agradezco infinitamente haber llegado hasta acá. Saben que cualquier comentario es siempre bienvenido. Les agradezco muchísimo por los aportes que estuvieron realizando, que son muy, muy valiosos. Así que me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.